Bien, chicos, continuamos con la segunda sesión sobre ácidos nucleicos y su importancia en la información genética. Pero recuerden que la función del ADN, principalmente en las células animales, es conservar esa información y que sea transmitida de generación en generación. A medida que las células se dividen, las hebras copiadas de ADN se transfieren a las células nuevas que van a recibir esa información genética que pasa de la célula madre contenida en las hebras nuevas o en las hebras hijas, ¿no? En la replicación del ADN, las hebras en la molécula del ADN original o madre se separan es decir, toda esta, recuerden que se van rompiendo para permitir la síntesis de hebras complementarias del ADN, en el cual una enzima muy importante es la helicasa. Se cataliza el desenrollado de una porción de la doble hélice, es decir, esta enzima tiene la función importante de romper ese enrollamiento. Es decir, rompe los enlaces por puente de hidrógeno entre las bases complementarias. ¿A qué le llamamos bases complementarias? Bueno, a la adenina, timina, guanina, citosina, uracilo. Esas son las bases complementarias. Las hebras sencillas resultantes actúan como plantillas para la síntesis de nuevas hebras complementarias de ADN. Recuerden que todos los seres vivos somos sistemas de un procesamiento de información. Su fuente básica de información está codificada en la secuencia de bases de nucleótidos del DNA. Recuerden que son las estructuras estas, ¿no? Vamos a llamar nucleótidos. Dice, todas las ciencias se han transformado a medida que los bioquímicos han investigado cada vez con mayor profundidad los misterios del almacenamiento y transmisión de la información genética, ¿no? Mientras se van elucidando en cuanto a la estructura, en cuanto a los mecanismos biológicos, todo el paso de la información. El conocimiento nuevo y las tecnologías nuevas adquiridas han hecho comprender complejidades de los procesos vitales que tiene el mundo de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender las características que se van a tener nuestras bases o pares de bases complementarias aunado con sus funciones y más precisamente con a lo que nosotros le llamamos el dogma central, ¿no? Ahorita les voy a decir a qué le llamamos o por qué está relacionado, o le llamamos el dogma central de la biología molecular, ¿no? Entonces, tenemos lo que es la replicación, vamos a ver lo que son las nuevas hebras, cómo se van a generar. Entonces, imagínense que tenemos esta primera parte, ¿no? Eso es como los encontramos normales. Dicen, en la replicación del ADN, esto es nuestro ADN madre. Las hebras separadas del ADN son las plantillas para la síntesis de hebras complementarias, lo que produce dos copias exactas de ADN, es decir, estas son las copias. Entonces, tenemos madre ADN y hebras nuevas o hebras hijas. La ADN polimerasa, es decir, una enzima, puede catalizar el proceso de replicación en cada una de estas secciones del ADN abiertas, llamadas horquillas de replicación, es decir, acá. Esto es lo que nosotros vamos a llamar horquillas de replicación. Recuerden que el ADN abierto ya. Es la nueva hebra de ADN que crece en dirección de 5,3. Bueno, esta es la dirección de cómo se encuentran las bases, ¿no? Entonces, dentro de esta nueva hebra vamos a encontrar dos tipos de hebra o que son su parte de su composición. Una que le vamos a decir hebra adelantada, ahorita la vamos a ver, ¿no? Que si se sintetiza de manera continua, es decir, así, y la otra nueva hebra del ADN
que nosotros le vamos a decir hebra retrasada. ¿Sí? Que se sintetiza en la dirección opuesta, que está en la dirección inversa. Entonces, tenemos aquí la nueva hebra, derivado de una hebra de plantilla. ¿Sí? Aquí tenemos la nueva hebra, que está como el seguimiento de la estructura normal. Este es un fosfato, el azúcar. Recuerden que las bases están unidas al azúcar. Luego aquí sigue el fosfato, el grupo fosfato, la base y las siguientes bases complementarias. Lo mismo acá, fosfato, azúcar y la siguiente base complementaria, ¿no? Aquí, bueno, aquí pasa lo de la liberación del pirofosfato para que se vayan, si se dan cuenta aquí, están unidas y aquí está el rompimiento, ¿sí? Es como normal y rompimiento. Pues aquí lo vemos de manera general. Esto es lo mismo, la fracción del ADN, donde se va a llevar a cabo el desenrollado. Pues tenemos hebra adelantada, que es, digamos, la de arriba. Recuerden que va en la porción normal. Se sintetiza de manera continua. Tenemos a la hebra retrasada. ¿Cómo van a distinguir a la hebra retrasada? Que es una nueva hebra de ADN, pero que se sintetiza en dirección opuesta. ¿Sí? Entonces, esto lo van a ver mucho entre la relación de hebra adelantada y hebra retrasada. Entonces, la hebra retrasada tiene algunas secciones cortas llamados fragmentos de Okazaki. Si se dan cuenta aquí, estas partecitas son los fragmentos de Okazaki. Se sintetizan al mismo tiempo mediante ADN polimerasas. Se conectan para formar una hebra continua mediante las ADN ligasas. Entonces se dan cuenta la importancia de las enzimas en el rompimiento del ADN y para la generación de las nuevas hebras. ¿Para qué nos funciona esto? Dice, para producir una sola hebra del ADN. Entonces, ¿para qué nos van a servir los fragmentos de Okazaki? Para producir una sola hebra del ADN. Es decir, está aquí esta parte de lo que nosotros le decimos horquilla de replicación. ¿Sí? Entonces, misma dirección, hebra adelantada, dirección opuesta, es la hebra retrasada. Los fragmentos de la hebra retrasada le vamos a llamar fragmentos de Okazaki y nos va a servir para producir una sola hebra del ADN. Entonces tenemos aquí otro esquemita, donde tenemos aquí al ADN madre, se dan cuenta, el súper enrollado. Tengo aquí mi horquilla de replicación. ¿Sí? Ven cómo es el flujo, el seguimiento. Y aquí horquillas de replicación, donde ya se van separando cada una, ¿no? Es decir, estas aquí, estas que van acá adentro, digamos, las flechitas serían el rompimiento que siguen estas de acá, ¿no? Y al final tenemos la formación de nuevas hebras de ADN. Pues en cada horquilla de replicación, es decir, aquí, la ADN polimerasa sintetiza una hebra continua, es decir, esta, del ADN. En la hebra nueva del ADN, es decir, en esta, se producen pequeños fragmentos de Okazaki que se unen mediante la ADN ligasa. Entonces, hagan de cuenta que aquí es donde están las enzimas, ¿sí? Esas enzimas son las que van a ir uniendo esas nuevas hebras. Entonces tenemos la horquilla de replicación, donde se separan, empiezan ya a desenrollarse, y luego inmediatamente intervienen estas enzimas, la ADN polimerasa, que sintetiza una hebra continua del ADN en la dirección 5,A3. Eso es de acuerdo a la posición. Y ya en la hebra nueva del ADN se producen pequeños fragmentos de Okazaki que se unen mediante la ADN ligasa, ¿no? Para que al final quede como nuevamente el ADN.
Entonces aquí tenemos un pequeño esquemita más desglosado, en donde se puede ver las funciones del ADN, las enzimas del ADN, la horquilla de replicación y las nuevas hijas del ADN, o las nuevas hebras de ADN, ¿no? Dentro de la replicación o generación de la información genética, tenemos al ARN con diversas funciones muy importantes que cubren. El ARN, el ácido ribonucleico, que constituye la mayor parte del ácido nucleico que se encuentra en la célula, participa en la transmisión de la información genética necesaria para operar una célula, es decir, va a generar o va a permitir la síntesis de proteínas que se van a utilizar para enviar la señal y para que realicen las funciones. Dice, similar al ADN, las moléculas de ARN son polímeros no ramificados de nucleótidos. Diferencias entre el ARN y el ADN. Primero empezamos con el azúcar. El ARN es la ribosa. En el ADN es la desoxirribosa. En el ARN, la base es uracilo, que sustituye la timina en el ADN. Entonces, tenemos primero la diferencia en el azúcar. La segunda diferencia es en la base. ARN uracilo, ADN timina. Las moléculas del ARN son de hebra sencilla, es decir, nada más de una. Estas podríamos decirle que son de hebra doble, pues la del ARN nomás es de una sola hebra. Tenemos la tercera diferencia en cuanto a la forma de las hebras. Primero el azúcar, la segunda la base, tercero la forma, de acuerdo al ADN, ¿no? La forma de las hebras. Y la cuarta, las moléculas de ARN son mucho más pequeñas que las moléculas del ADN. Entonces, en cuanto a la cuarta sería en cuanto al tamaño. Tipos de ARN. Tenemos tres principales. El ARN mensajero, que nosotros lo conocemos como el ARN y luego una M minúscula. El ARN ribosómico lo abreviamos como ARN y R minúscula. Y el ARN con una T minúscula, que la vamos a conocer como de transferencia. Entonces recuerden cuando veíamos los organelos o orgánulos importantes de la célula, entre ellos estaba el ribosoma, ¿no? Está compuesto por una subunidad pequeña unida más una subunidad grande. Que recuerden que cuando van a generar la actividad biológica, cuando se va a realizar la síntesis, es cuando se unen. Una vez que pasa todo este mecanismo, se separa, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya la unión de un ribosoma, ¿no? Digamos, en función. Entonces dice, ¿qué características tienen estas funciones de estos tipos de ARN? El tipo más abundante es el ARN ribosómico, que se combina con proteínas para formar ribosomas, ¿no? Entonces, esto es digamos que el primero, el ribosómico, principalmente se une con proteínas para formar los ribosomas. El ARN mensajero transporta la información genética del ADN, que está ubicado en el núcleo de la célula, hacia los ribosomas, que están ubicados en el citoplasma, que es el líquido en el interior de la célula. Entonces, principalmente realiza la función en la transcripción. Ahorita vamos a ver las fases, ¿no? El ARN de transferencia, este ARN es más pequeño que las demás, interpreta la información genética en el ARN mensajero y lleva aminoácidos específicos al ribosoma para la síntesis de proteína. Entonces, esto lo vamos a ver en la traducción y en la fase de la traducción. Entonces, recuerden, transporte de información genética, que es el primer paso del ADN, que está ubicado del núcleo de la célula, hacia los ribosomas que se encuentran en el citoplasma, ¿sí? Que es el citoplasma, el líquido interior de la célula. El ARN de transferencia va a interpretar, entonces aquí llevan la información genética
y el ARN de transferencia interpreta esa información genética en el ARN mensajero y de ahí lleva o transporta aminoácidos específicos al ribosoma para que se vayan uniendo, se vayan formando esas nuevas proteínas o para que se genere la síntesis una vez que se van uniendo los aminoácidos. Eso nosotros le llamamos para la síntesis de proteínas, que es la formación o la unión de varios polipéptidos, ¿no? Ahorita vamos a ver el mecanismo general. Entonces tenemos que el ARN y síntesis de proteínas. Si ahora observe todos los procesos que intervienen en la transferencia de información genética codificada en el ADN para que pueda producirse las proteínas. Entonces, para que esto se pueda llevar a cabo, van a pasar dos eventos muy importantes. Primero, tenemos la transcripción y segundo, tenemos la traducción. Tenemos transcripción y la traducción. Pues tenemos del ADN, pasamos al ARN mensajero y luego pasamos al ARN ¿qué? De transferencia, ¿no? Entonces tenemos transcripción. Una vez que ya se hizo la replicación, siguen estos eventos, transcripción y traducción. Entonces primero recuerden ADN replicación, donde están inmersos el ADN principalmente y las enzimas que hacen el desenrollamiento y la generación de las nuevas hebras. Una vez que nosotros ya tenemos este evento, dice en el núcleo, la información genética para la síntesis de una proteína se copia de un gen en el ADN a fin de elaborar un ARN mensajero en un proceso denominado transcripción. ¿Vale? Entonces es lo que tenemos acá. Luego sigue el proceso de la traducción. Las moléculas del ARN mensajero salen del núcleo hacia el citoplasma, donde se unen con ribosomas. Entonces a ese proceso le llamamos traducción. Las moléculas de ARN de transferencia se convierten la información del ARN mensajero, entonces, pues aquí va, en aminoácidos que se colocan en la secuencia, tenemos la secuencia adecuada para sintetizar una proteína. ¿Sale, chicos? Entonces ahorita vamos a ver y eso es lo que llegamos, o nosotros le llamamos para que se genere el dogma central de la biología molecular, ¿no? Que le vamos a llamar el dogma central. Bueno, pues al flujo de información genética de DNA, RNA a proteína. Entonces aquí tenemos los eventos ya por separado. Transcripción, tenemos el citoplasma, tenemos el DNA, donde tiene aquí la doble hélice de DNA, aquí donde están inmersas las enzimas, aquí donde están los ribonucleótidos, donde se va a generar el desenrollamiento o el rompimiento para que se genere la formación de RNA mensajero en información. ¿Se dan cuenta? Vemos aquí, otra vez nos regresamos, dice el RNA mensajero transporta la información genética del ADN que está ubicado en el núcleo de la célula hacia los ribosomas. Entonces aquí tenemos, aquí este es el núcleo y afuera es el citoplasma, que es donde tienen los ribosomas. Entonces el ARN mensajero transporta la información genética. ¿Dónde se encuentra la información? Bueno, en los ribonucleótidos. Entonces ahí es donde se encuentra y esto lo va a traspasar al citoplasma, que es donde se encuentra los ribosomas, que es para los encargados de la síntesis de proteínas. Luego tenemos el proceso de la traducción, tenemos a la cadena polipeptídica, ya se están, recuerden que para que se forme una proteína, pues es la unión de varios polipéptidos, ¿no? Tenemos aquí ya la unión de polipéptidos, el RNA de transferencia con el aminoácido, aquí tenemos el ARN mensajero, que es el que viene de acá, y es así como se va formando la síntesis de proteínas para la información, ¿no? Entonces aquí sigue, es el ribosoma, donde estos son los codones, que es donde están formados los
nucleótidos o ribonucleótidos, y aquí es donde se va generando la nueva o la síntesis de proteína. ¿Sí? Entonces, eso sería la segunda sesión de ácidos nucleicos y los espero el día martes para me parece que a las 11 que hubo un cambio, por ahí lo verifico y lo subo en plataforma, pero derivado el 16 de septiembre, parece que voy a adelantar la clase y será el martes a las 11 para ver las dudas que hayan quedado y damos otra vez otro repaso de la importancia de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, recuerden anotar bien las dudas que quedan durante las sesiones para que ese día que tengamos la clase en vivo, pues me las digan y las podamos resolver. Un saludo a todos y que tengan un buen día.